Diciembre, el último mes del 2014. Las fiestas navideñas y de Año Nuevo son un buen momento para reflexionar, pero también para recordar aquellos eventos más relevantes de estos 12 meses que han quedado en la memoria. Son sucesos políticos, económicos y sociales del acontecer nacional que hoy pertenecen a la historia y que marcaron nuestro futuro. Pero también podemos observar acontecimientos que dejaron huella en nuestra existencia. Desastres naturales, el paso de cometas, fenómenos meteorológicos, accidentes, en fin, el rompecabezas que alcanzamos a ver completo solo hasta que llegamos a estas fechas. Hagamos un esfuerzo de la memoria, retrocedamos en el tiempo, miremos hacia atrás y empecemos a recordar. En enero entra en vigor la reforma hacendaria y con ella nuevos impuestos, aumentos en los precios de productos, transportes y servicios y un simbólico incremento al salario mínimo. El 5 de enero, las autodefensas toman el control de Parácuaro, Michoacán. Con este ya son 10 los municipios controlados por estos grupos. El 9 de enero se promulga la reforma financiera. De este modo, iniciamos el año con buenas noticias para todos los mexicanos. A partir de 2014, México contará con un sistema financiero que, además de ser más sólido y robusto, hará del crédito responsable un verdadero motor del crecimiento. Alfredo Castillo Cervantes es designado titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, estado acosado por el crimen organizado. El presidente Enrique Peña Nieto instala el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La dignidad de una nación también se expresa en la calidad de la atención y el trato institucional que reciben las víctimas de la violencia. El 22 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto viaja a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Desde ahí, anuncia inversiones de empresas multinacionales por $7,350 millones para México. El 28 de enero se presenta la Estrategia Nacional Antisecuestro. Como titular de la Coordinación Nacional es designado Renato Sales. En Zapopan, Jalisco, es detenido Rubén Oseguera González, hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. El 31 de enero es promulgada la reforma político-electoral. Con la reforma político-electoral que hoy promulgo, México contará con nuevos instrumentos institucionales para facilitar los cambios de fondo que requiera el país en los siguientes años. En Toluca, Estado de México, se realiza la 7ª Cumbre de Líderes de América del Norte. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, así como el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, acuerdan reforzar la agenda común para impulsar el crecimiento económico de la región y convertirla en la más competitiva del mundo. México y los países de la Alianza del Pacífico, Perú, Chile y Colombia, acuerdan eliminar impuestos en su intercambio comercial. El Congreso de la Unión aprueba el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado el mes siguiente por el presidente Enrique Peña Nieto. Estamos frente a un ordenamiento jurídico que tiene como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto firma el decreto de promulgación de la reforma constitucional en transparencia. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia. En nuestro país, el Senado de la República aplica leyes más severas para combatir, prevenir y erradicar la trata de personas. La reforma en telecomunicaciones comienza a concretarse con las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la preponderancia en televisión abierta y la obligatoriedad de retransmitir los canales públicos. En la ciudad de Morelia, el presidente Enrique Peña Nieto pone en marcha el programa Por Michoacán, Juntos lo vamos a lograr, a fin de abatir el problema de inseguridad con una inversión de 45,500 millones de pesos para 250 acciones de apoyo a la población. En febrero, es recapturado Joaquín El Chapo Guzmán, quien permaneció prófugo 13 años. Y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina. La prudencia y el sentido común hizo que evitáramos hacer la detención en un lugar
en donde pudiera ser afectada la ciudadanía, del que se dio en el momento que con una enorme eficiencia y sin un solo disparo. La Procuraduría General de la República asegura a la empresa Oceanografía por un fraude de $400 millones contra Banamex. Y en marzo solicita orden de aprehensión contra Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, por su probable responsabilidad en el fraude. El 2 de marzo es un día especial para Canal 11. La televisora pública más antigua de América Latina cumple 55 años de vida. Su historia inició en 1959 con una clase de matemáticas impartida por el ingeniero Vianney Vergara Cedeño. Actualmente su señal llega al 32.25% del territorio nacional y su programación es variada y para todo público. En los últimos 10 años, Canal 11 ha recibido alrededor de 150 premios nacionales e internacionales. El Partido Revolucionario Institucional cumple 85 años de vida. Han salido de sus filas 14 presidentes de México, como el actual mandatario Enrique Peña Nieto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba la convocatoria para la licitación pública de 2 cadenas nacionales de televisión abierta. Al mismo tiempo, considera a Televisa y América Móvil como grupos preponderantes y les impone diversas condiciones y obligaciones. En un enfrentamiento con fuerzas federales de Apatzingán, Michoacán, es abatido Nazario Moreno González, líder del Cártel de los Caballeros Templarios y fundador de la familia michoacana. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, afirma que con la reforma educativa, por primera vez en la historia de México, la ley reconoce a los padres de familia como actores fundamentales de la educación. La línea 12 del metro de la Ciudad de México cierra parcialmente por fallas que pondrían en riesgo la seguridad de los usuarios. El 18 de marzo se conmemora el 76º aniversario de la expropiación petrolera. La reforma energética es el más importante cambio económico en México de los últimos 50 años. Es una transformación de fondo para que el país cuente con más energía, para crecer económicamente y generar cientos de miles de nuevas fuentes de empleo. La Cámara de Diputados aprueba una pensión universal a los adultos mayores de 65 años y avala la creación del seguro de desempleo. Después de 15 años de negociaciones, México y Panamá firman un tratado de libre comercio para impulsar la economía y las inversiones bilaterales. En materia de seguridad, el INEGI revela que el miedo de los mexicanos ante la violencia y la inseguridad ha generado cambios de rutinas en las personas. La mayoría teme vivir en su ciudad de residencia. El Senado aprueba modificaciones a la Ley General de Salud para combatir sobrepeso, obesidad, bulimia y anorexia. Mediante esa legislación, se regula la venta de alimentos en escuelas. Con la visita de Estado del presidente de Francia, François Hollande, a México, ambos países superan las diferencias provocadas por el caso Florence Cassés. Hollande y el presidente Enrique Peña Nieto firman 42 acuerdos en energía, seguridad, educación, salud y turismo, entre otros. Un autobús turístico que trasladaba comerciantes tabasqueños a la Ciudad de México sufre un accidente y mueren calcinadas al menos 36 personas. En México se realiza la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 1.500 personalidades de 136 países discuten acciones para mejorar la calidad de vida de millones de personas. Lluvias y granizadas atípicas en el Valle de México. En la autopista México-Toluca se paraliza la circulación toda la noche y la madrugada, afectando a miles de personas. El granizo alcanza hasta 50 centímetros. En Mérida, Yucatán, se realiza la tercera cumbre México-CARICOM y la sexta cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe. Entre los acuerdos destacan fortalecer la seguridad alimentaria y la cooperación en materia de derechos humanos. Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el presidente Enrique Peña Nieto reitera su compromiso de mejorar las condiciones laborales de los mexicanos. El acceso efectivo a un trabajo digno y socialmente útil, como lo mandata nuestra Constitución. Mayo es el mes dedicado a fortalecer y promover la Cruzada Nacional contra el Hambre.
A poco más de un año de su implementación, ha beneficiado a más de 3 millones de mexicanos. El Partido de la Revolución Democrática cumple 25 años de existencia. En el segundo diálogo regional de política de seguridad ciudadana, al que asisten delegados de 21 naciones de América Latina y el Caribe, el Gobierno de México destaca que el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia va más allá del uso de la fuerza. Debemos prevenir socialmente la violencia con toda la acción del Estado que sea necesaria, con la mayor participación social que sea posible. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, afirma que con la aprobación de la reforma educativa y su implementación en los estados, México ha tenido un avance exitoso en esta materia. Todos estamos llamados a colaborar en su realización exitosa. La militancia del Partido Acción Nacional acude por primera vez a las urnas para elegir mediante voto directo a su presidente nacional. Gustavo Madero se mantiene en el cargo. Durante la entrega de la presea Lázaro Cárdenas a los politécnicos más destacados, el presidente Enrique Peña Nieto destaca que el Instituto Politécnico Nacional ha sido fundamental en el desarrollo de México. Gracias, debo así decirlo, a sus alumnos, docentes, investigadores y egresados, el Politécnico Nacional se ha consolidado como una poderosa institución que hoy está apoyando a mover y a transformar a México. Se cumplen 5 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Familiares y amigos marchan en la Ciudad de México. Exigen castigo para los culpables. El presidente Enrique Peña Nieto firma con España y Portugal acuerdos de cooperación en materia energética, financiera, turística, educativa, de salud y de lucha contra la delincuencia organizada. Se realizan los 3 foros nacionales para la revisión del modelo educativo, para educación normal en La Paz, Baja California Sur, para la básica en el Distrito Federal y para media superior en Mérida, Yucatán. Fausto Vallejo Figueroa anuncia su separación definitiva como gobernador de Michoacán, argumentando problemas de salud. En su lugar queda Jesús Reina García, actualmente preso en el penal de máxima seguridad El Altiplano, Estado de México. Días después, Salvador Jara, exrector de la Universidad Michoacana, asume la gubernatura. En la 9ª cumbre de la Alianza del Pacífico en Nayarit, los mandatarios de México, Chile, Colombia y Perú logran importantes acuerdos. Para las naciones de la Alianza del Pacífico, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el libre mercado, la estabilidad macroeconómica, la certidumbre jurídica, la apertura comercial y las políticas sociales redistributivas son elementos fundamentales de nuestro desarrollo y de nuestra coincidencia. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, acuerdan atender el tema de los migrantes indocumentados menores de edad que ingresan a la Unión Americana a través de la frontera con nuestro país, procedentes de Centroamérica. La Secretaría de la Defensa Nacional confirma la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento con soldados en Tlatlaya, Estado de México. Un militar resulta herido. En esta acción son liberadas 3 mujeres que presuntamente estaban secuestradas. En julio son promulgadas la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión y reformas a las leyes secundarias en la materia. En su conjunto, la reforma en telecomunicaciones y sus leyes secundarias constituyen un poderoso instrumento para ampliar la libertad, fortalecer la igualdad e incrementar la prosperidad de los mexicanos. La nueva legislación está basada en 4 ejes centrales: Internet y tecnologías de la información al alcance de más mexicanos, acceso a telefonía fija y móvil de mayor calidad a menor costo, fomento a la inclusión a través de beneficios para las personas con discapacidad y garantiza mayor competencia e innovación, así como diversidad y calidad en la programación y contenidos de radio y televisión. Por primera vez en la historia de México, los maestros presentan exámenes para obtener un lugar en el servicio público docente. Se pone fin al sistema de otorgamientos de plazas a través de otros métodos. El Instituto Nacional Electoral entrega registros al Movimiento de Regeneración Nacional Morena, a Humanista y a Encuentro Social como partidos políticos nacionales. Se dice mucho que tenemos muchos partidos políticos, lo digo así, lo digo enfáticamente. Tenemos a los partidos políticos que demanda y plantea que se derivan
de la pluralidad política existente en el país. La Secretaría de Educación Pública da a conocer los resultados del primer examen de oposición para obtener una plaza en educación básica. De los 130.500 maestros que presentaron la prueba, solo 4.558 obtienen calificación de excelencia. Y en los resultados para la educación media superior, el 67.2% de los aspirantes no obtiene una calificación satisfactoria. Tras intensos debates en el Congreso de la Unión, al cabo de los cuales se dio luz verde al paquete de 21 leyes de la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto las promulga en una ceremonia en Palacio Nacional. El paquete, que modifica los artículos 27 y 28 constitucionales para abrir al capital privado, nacional y extranjero la producción de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, contiene las leyes de inversión extranjera, minera, de asociaciones público-privadas, de industria eléctrica, de energía geotérmica, de aguas nacionales, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, Federal de las Entidades Paraestatales, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. También Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. De los órganos reguladores coordinados en materia energética. Orgánica de la Administración Pública Federal, de Ingresos sobre Hidrocarburos, Federal de Derechos, de Coordinación Fiscal, del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Deuda Pública. Estas legislaciones entran en vigor al día siguiente. Con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, este día culmina la fase legislativa del importante ciclo reformador que iniciamos el 2 de diciembre de 2012. El tema del salario mínimo cobra especial relevancia. El Partido Acción Nacional y el Gobierno del Distrito Federal proponen incrementarlo. El Banco de México advierte que esa medida tendría efectos inflacionarios. En este mes se pone en marcha la Gendarmería de la Policía Federal. Su misión es fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales y salvaguardar los ciclos productivos en las ciudades y estados que así lo requieran. Su primera misión es en Valle de Bravo, Estado de México. Por primera vez en la historia, el Partido de la Revolución Democrática ocupa la presidencia en las dos cámaras del Congreso, en la de diputados, Silvano Aureoles, y en la de senadores, Miguel Barbosa. El presidente Enrique Peña Nieto envía al Senado como iniciativa preferente el proyecto de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Establece mecanismos para asegurar el respeto a sus derechos y medidas contra el bullying. Por su atención. Inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entrega al Legislativo el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Del Estado de México. En un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno, el presidente anuncia la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero lo importante es que México cuente con un aeropuerto de clase mundial para impulsar su desarrollo durante los siguientes años y décadas. También da a conocer que el programa Oportunidades cambia de nombre. Ahora es Prospera. Todos sus beneficiarios seguirán recibiendo los apoyos que han tenido hasta hoy. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entrega a la Cámara de Diputados el paquete económico 2015. El huracán Odil azota Baja California Sur con fuertes lluvias e intensos vientos. Golpea severamente a Los Cabos y La Paz. Habitantes y turistas viven horas de desesperación. Ante la Asamblea General de la ONU, México anuncia su participación en operaciones de paz. México apoya y valora las operaciones para el mantenimiento de la paz. Casi 3 meses después de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, 8 miembros del ejército declaran en el campo militar número 1 por la muerte de 22 presuntos delincuentes. La PGR consigna a 3 por homicidio calificado.
Al mes siguiente, la CNDH emite una recomendación. Determina que al menos 15 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados. La noche del 26 de septiembre, policías municipales de Iguala, Guerrero, disparan contra estudiantes. 3 normalistas mueren y se reportan más de 50 desaparecidos. En otro ataque policíaco contra el equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, mueren otras 3 personas. Fuerzas federales toman el control de Iguala. Los 280 policías municipales de Iguala son desarmados y acuartelados. El presidente municipal, José Luis Abarca, se deslinda de los hechos. Más de 60,000 politécnicos marchan en la Ciudad de México hacia la Secretaría de Gobernación para protestar por los cambios al reglamento interno del IPN y al plan de estudios de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. En un acto sin precedentes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sale a su encuentro y desde el templete dialoga con los estudiantes a fin de resolver su pliego petitorio de 10 puntos. 4 días después de la megamarcha politécnica, el gobierno federal da respuesta al pliego petitorio de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Anuncia que fue aceptada la renuncia de la directora Yolosóchitl Bustamante Díez. También en octubre, el secretario de Educación Pública urge a los estudiantes a iniciar la mesa de diálogo. La Asamblea General Politécnica entrega su propuesta para entablar la mesa de diálogo. Entre los puntos a tratar destacan la cancelación del reglamento interno aprobado el 24 de septiembre y la recalendarización del ciclo escolar. La PGR confirma que el expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ordenaron la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El PRD expulsa a Abarca. Ángel Aguirre Rivero solicita licencia al cargo de gobernador de Guerrero. El Congreso local acepta la dimisión y nombra a Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino. Mi principal prioridad, atender el reclamo justo para que se haga justicia ante los asesinatos. Se reporta el hallazgo de restos óseos en el paraje conocido como El Basurero, en Cocula, Guerrero. El presidente Enrique Peña Nieto recibe en Los Pinos a los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los consejeros nacionales del PRD eligen a Carlos Navarrete Ruiz como su presidente nacional y a Héctor Bautista como secretario general. Se realiza en México el 5º Foro Internacional de Medios Públicos en América Latina, organizado por el Banco Mundial y Canal 11. El presidente Enrique Peña Nieto destaca la labor de los medios públicos, que brindan cobertura a 25 millones de personas en 30 entidades. En particular, los medios públicos contribuyen a que haya una mayor diversidad de contenidos, a difundir la cultura y la educación, lo mismo que a fomentar los valores sociales. Días antes, Canal 11 había participado en la feria de medios audiovisuales más grande del mundo, MIPCOM, en Cannes, Francia, que este año estuvo dedicado a México. Los retos que enfrentan las televisoras públicas son enormes. La Secretaría de Educación Pública y la Asamblea General Politécnica acuerdan realizar mesas de diálogo público para resolver el conflicto en esta casa de estudios. Los encuentros se realizan en el Auditorio Alejo Peralta de la Unidad Profesional Zacatenco. El 20 de noviembre, el doctor Enrique Fernández Fasnacht es designado nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional. El dólar registra su peor nivel en 28 meses y supera la barrera de los 14 pesos. La mezcla mexicana de petróleo se cotiza en $69.77 por barril, su nivel más bajo desde septiembre de 2010. La PGR detiene en Iztapalapa al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda, presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En todo el país y en el extranjero, miles de personas realizan paros, marchas y hasta actos vandálicos en demanda de que los normalistas de Ayotzinapa aparezcan con vida. La PGR revela que habrían sido entregados al Grupo Guerreros Unidos por policías municipales de Cocula y de Iguala Guerrero. 42 días después de la desaparición de los estudiantes, las evidencias indican que fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en el paraje conocido como El Basurero, en Cocula Guerrero. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano renuncia al Partido de la Revolución Democrática. Afirma que la dirigencia tomó decisiones cuestionables que tienen al partido en una grave situación de postración, agotamiento y a punto de disolverse. Canal 11 se convierte en la primera televisora mexicana en recibir el premio Eutelsat TV, que distingue la excelencia e innovación en la televisión satelital. Canal 11, la primera televisión pública de México, se honra en recibir el premio Eutelsat 2014 en la categoría de Mejor Canal de Ficción y Entretenimiento. Representantes de 44 escuelas del Instituto Politécnico Nacional presentan al nuevo director general Enrique Fernández Fasnacht su pliego petitorio. Destacan mejorar la infraestructura, el otorgamiento de becas y la eliminación de cuotas obligatorias. El 11 de diciembre, después de 73 días y 11 mesas de diálogo públicas entre estudiantes y autoridades educativas, las cuales fueron transmitidas íntegramente por Canal 11, la Asamblea General Politécnica comienza con la entrega de casi todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. En Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto inaugura la primera etapa de Los Ramones, una de las obras de infraestructura de gas de mayor trascendencia en el país, con una longitud de más de 1,000 kilómetros. El dólar cierra hasta en 15 pesos a la venta. El Banco de México interviene en el mercado cambiario para contener la caída de la moneda mexicana. La Cámara de Diputados aprueba reformas a la Ley Federal del Trabajo para prohibir que laboren niños menores de 15 años. Se promulga la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Les garantiza el acceso a una vivienda digna, a un sano desarrollo integral y a tener una vida libre de violencia. La PGR confirma que restos óseos encontrados en Cocula Guerrero corresponden a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Familiares de normalistas desaparecidos advierten que no detendrán sus movilizaciones. En Veracruz se realiza la 24ª Cumbre Iberoamericana bajo el lema Educación, Innovación y Cultura. Reúne a jefes de Estado y de Gobierno de España, Portugal, Andorra y 19 naciones latinoamericanas. La Cámara de Diputados aprueba el dictamen que crea la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR. El presidente Enrique Peña Nieto da a conocer 5 acciones para fortalecer la protección de los derechos humanos. Aún prevalecen desafíos importantes que no debemos ni vamos a ignorar. Esto fue algo de lo más relevante del acontecer nacional que dejó huella este 2014. El próximo domingo tendremos un resumen sobre lo que ocurrió en el escenario mundial y que de alguna manera impactó en nosotros. Espero que este resumen de eventos nacionales que forman parte de nuestro pasado haya sido de su agrado. Me despido deseándoles feliz año nuevo. Hasta pronto.